Hello, 8th graders. This is Teacher Rodrigo, and we are working with English 8th grade, week 5. Remember, English 8th grade, week 5. So this is the guide for this week, la guía para esta semana para octavo grado, semana 5 in English. Today, the topics that we are covering are groceries, products, quantifiers, countable and mass nouns, which is something that we were seeing in the last week, que es algo parecido a lo que vimos in the last week, la semana pasada, okay? But today, our focus will be more inclined to groceries and products, also to quantifiers, yes? Vamos a estar más inclinados a los productos básicos y a los granos, okay? So let's try to pay attention to the instructions so that you can know what you can do, okay? Tratemos de seguir las instrucciones paso a paso so that you can know, para que sepa qué vamos a hacer, what we are going to do, okay? First, we're going to see activity number 1, okay? Siga estas instrucciones paso a paso. Identifica los verbos. Attention to this. Los verbos, the verbs, yes? En la imagen de abajo, in this picture, okay? We're going to identify the verbs in this picture. Si deseas escuchar la pronunciación, lo puedes hacer en el link que está ahí, ¿verdad? Si es una palabra nueva, puedes investigar su significado y escuchar su pronunciación en el siguiente link, which is a word reference dictionary, okay? So this is the picture where we are going to learn the verbs, los verbos. The verbs are those who are in circle, okay? Son esos que están en un círculo de color gris, okay? En a gray circle. So those are the verbs. ¿Por qué son important esos verbs? Porque tienes que aprendértelos because later we're going to use them to make a recipe, okay? Tienes que aprendérselos porque después lo voy a utilizar to make a recipe, para hacer una receta in English, okay? In English. So let's try to listen the verbs and try to learn them, okay? Oigámoslos y aprendámoslos. Rollouts, rollouts, rollouts. Ned, layer, add, spread, break, measure, carve, power, peel, whip, bake, dice es cortar en dados o en cuadros, chop, cook, slice, rebanar, yes? Taste, probar. Boil, hervir. Grate, gratinar o hacerlo así como se ve en la picture. Fry, freír. Sprinkle, rociar o espolvorear, le dicen algunos. Grill, asar. Okay, so stir, squeeze, exprimir. Okay, so those are the verbs, esos son los verbos, yes, those are the verbs, esos que están in circles, in gray circles. Some of the verbs I didn't tell you the meaning in Spanish, so that you can look for the correct meaning in Spanish in the dictionary or in Google Translate. En algunos no se lo dije lo que significa en Spanish para que usted lo busque, okay? So that you can look for the meaning in Spanish in a dictionary or in Google Translate, okay? Now, activity number 2. Es hora de practicar. Ahora que conoces verbos utilizados para cocinar, lee las siguientes recetas sencillas. Attention to this. Identifica algunos de estos verbos. Okay, attention to that. Identifica algunos de estos verbos y cópialos en tu cuaderno. Attention to that. Now that we have studied the verbs, ya que los estudiamos, identifica y cópialos en tu cuaderno para practicar su escritura correcta. Recuerda que puedes utilizar el diccionario en línea, ¿ok? So, here we have some pictures. Aquí tenemos unas pictures, ¿ok? Esta picture de aquí arriba
esta picture de aquí arriba y esta picture de aquí abajo, perdón, you can paste, las pueden pegar, ¿ok? Si tienen la oportunidad de pegarlas, no problem. Pues si no hay oportunidad de pegarlas, pues ni modo, dibujar, ¿ok? Don't worry, it's not a problem. Remember that you don't have to go out, que no tienes que salir, así que si tienes la capacidad en your house de cortar y pegar, excellent. Pero si no se puede, pues it's okay, you can draw, puedes dibujarlo. Okay, the idea here is that we identify the verbs, que identifiquemos los verbos, and then we write, y que los escribamos en el cuaderno. A ver, where are the verbs? ¿Dónde están los verbos? Here's one, cut, heat, calentar, yes, add, añadir, yes, cook, cocinar, serve, servir, yes, those are some of the verbs, yes. Here we have some verbs too. Aquí tenemos algunos verbs. Generalmente los verbs los hallaremos en esta parte donde dice el método para cocinar, yes? Porque this part is for the ingredients, para los ingredientes. And we are looking for the verbs, los verbos. And we will find them in this part, which is the method to cook. Yes, for example, you got boil, hervir, heat, calentar, add, añadir, serve, servir, yes? También hay otros aquí, mira, add, yes? Así que hay bastantes verbs que puedes encontrar. Cover it, cúbrelo, yes. Salt, yes. Cook, yes. Todos esos verbs los puedes encontrar ahí. Remember, identify and write. Identifica y escribe in your notebook. Okay, esa es la activity 2. De esas tus pictures que tenés ahí, two pictures, identify and write. Identifica y escribe. Easy, right? Now, activity 3, organización. Ahora es tu turno. Do you like cooking? ¿Te gusta la cocina? Pues ahora pondremos en práctica lo aprendido en esta lección y en la unidad 4. Vamos a, attention, escribir una receta sencilla en inglés. Remember, escribir una receta sencilla en inglés, not in Spanish. Piensa en tu receta favorita. No te compliques. Attention, no te compliques. Yes? When I say no te compliques, I mean it doesn't have to be a difficult recipe. No tiene que ser una cosa muy complicada, muy difícil. For example, maybe some people like lasagna, or maybe some people like grills, maybe some people like hamburgers, okay? Tal vez les gustan las hamburguesas, la lasaña, los asados, but a recipe in English for that, maybe you will find it a little bit difficult. Pero tal vez encontrarás un poco difícil hacer una receta en inglés de esas cosas. So you can write a easier recipe, una más fácil. Yes, for example, frijoles fritos, fried beans, scrambled eggs, huevos revueltos, huevos picados, as we say in Spanish. Maybe you can find sausages, salchichas, yes. Or maybe you can find tomato sauce, salsa de tomate, okay, which is very easy. Busca algo sencillo, okay? For example, breads with beans, panes con frijoles, which is delicious, yes. Así que no te compliques con la receta, okay? Pero lo primero es the ingredients, okay? The first thing is the ingredients. Follow these examples. Sigue estos ejemplos, mira. En esta parte de aquí, en tu cuaderno, in your notebook, you write the shopping list o los ingredients de la lista de compras que necesitarías. Imagine, for example, that we want to prepare panes con frijoles. Yes, imagine that, panes con frijoles, which is bread with beans. Piensa en los ingredients, en los ingredientes. Think about the ingredients that you will need, okay? Ingredients. ¿Qué necesitaríamos? What we will need? Remember that we're making a shopping list, una lista de compras, okay? Shopping list. Así como decía ya, shopping list. What ingredients will we need? ¿Qué ingredientes necesitamos for the bread with beans, para los panes con frijoles? Okay, we need bread, pan. So $1 of bread. $1 of bread. $1 de pan, yes. ¿Qué más necesitaríamos? What other ingredients will we need to make bread with beans? Panes con frijoles. ¿Qué ingredients? Okay, we have $1 of bread. Beans, frijoles, yes. We also need onion, cebolla, onion, one
onion, una cebolla para hacer la fritita, yes, to fry it. We will also need, if you want, pepper, chile, yes, green pepper, un chile verde, yes, green pepper. Okay, y ya tenemos la shopping list de lo que vamos a necesitar para los bread with beans, para los panes con frijoles, yes. No hay que complicarse mucho, okay. Don't complicate your life, okay. It's easy, es bien fácil, okay. Lo mismo tú entonces, haces una shopping list de lo que necesitarías y la pones en tu cuaderno. Ahora sí, vamos a la recipe, activity number 4. Activity number 4. In the activity number 4, producción. En las imágenes encontrarás las instrucciones. Attention to that. En las imágenes encontrarás las instrucciones. ¿Y cuáles imágenes? Estas que están aquí abajo, okay? These two images give you the instructions. Para escribir la receta del plato que elegiste cocinar. Recuerda que la escribirás en tu cuaderno de inglés. Remember, la escribirás en tu cuaderno de inglés. Los pasos son a recipe for, aquí dice, ¿ve? A recipe for, aquí está, ¿ve? A recipe for. In this blank, en este espacio, ¿qué voy a escribir, teacher? Here, escribes el nombre de la receta a preparar en inglés. For example, panes con frijoles, yes? So you get bread with beans, panes con frijoles. Yes, y lo ponemos aquí, ¿ok? Ingredients. Escribe los ingredientes que necesitarás. For example, some lettuce, 3 tomatoes, etc. Ingredients. ¿Dónde está ingredients? Aquí está, mira, ingredients. Y aquí escribo los ingredients que voy a necesitar. For example, yo voy a necesitar bread, yes, beans, frijoles, yes. In your case, you write the ingredients that you will need, okay? Los que usted va a ocupar. Next, equipment. Equipo que necesitarás para preparar tu receta. Por ejemplo, a bowl, a knife, a saucepan, yes. Equipment o equipo. O mejor dicho en Spanish, los implementos that you will need to prepare that, okay? For example, think about your recipe, okay? Bread with beans, panes con frijoles. What equipment do I need? ¿Qué equipo necesito? Yes, I need, for example, pan, una cacerola, yes, a pan. I will need a knife, yes, un cuchillo, a knife, okay. ¿Qué más necesitaría? I will need a spoon, una cuchara de madera tal vez, to move the beans. ¿Y cómo voy a saber cómo decir los artículos que necesito? Aquí hay algunos, mira. Aquí hay algunas cosas que necesitas, For example, yes. Spatula, squeezer, scoop, yes. Also, you can find in Google Translate good ideas to translate the words that you need, okay? Next, step-by-step instructions. Las instrucciones paso a paso de lo que seguirás para preparar tu receta. Steps. Aquí está, Step by step instructions. ¿Qué tengo que hacer para preparar lo que yo quiero, okay? For example, imagine that I want to prepare bread with beans, panes con frijoles, okay? Primero, first, in English, ¿qué vamos a necesitar? ¿Y eso qué vamos a hacer? First, fry the onions. Freír las cebollas, yes. Segundo. Second, fry beans. Freír los frijoles. Fry beans, yes. Y así por el estilo, ¿ok? Lo vas escribiendo tú. Continúa hasta este lado. Step by step instructions, lo que se necesita. First, or finally, have to serve. ¿Cómo servir tu plato? Aquí ve. Have to serve. ¿Cómo servir tu plato? Remember that esto es en inglés, ¿ok? ¿Cómo se sirve? Entonces, voy a escribir. Remember, bread with beans, panes con frijoles. ¿Cómo se sirve? Bueno, yo abro el pan y meto los frijoles. So, cortar the bread, el pan. Y poner the beans, los frijoles
inside, adentro del pan, yes? Entonces lo mismo. Put it on a plate, lo pongo en un plato. Put it on a plate, or a dish, o en un plato o en un recipiente, and serve it, y lo servimos. Okay? Y lo servimos. Now, finally, picture of finished dish. Si es posible, toma una fotografía del plato terminado y la colocas ahí. Okay? Picture of the finished dish. Si es posible, yes, it's not an obligation. Maybe a drawing too, puede también ser un dibujo, okay? También puede ser un dibujo. No necesariamente have to be a picture with a camera. No necesariamente tiene que ser una foto con una cámara, okay? So this is the activity number 4 to prepare a recipe, yes, in English, remember, in English. Remember that you can use these links, puedes utilizar estos links, okay? Estos links. Also, you can see this YouTube video, which is going to help you para escuchar la pronunciation de some vocabulary that we have studied so far. Of course, you have any questions, you can send me a personal WhatsApp, okay? So that I can listen to your doubts and I can answer, okay? So this is all for the 8th grade English guy, week 5, okay? So see you later, bye.